Vamos a la primera carta de Pedro. Aquí estamos. Cuando empezamos la primera carta de Pedro, son 5 capítulos. Y yo dije, no hombre, nos lo vamos a aventar en una abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero híjole, es tan profunda, hay tantas cosas que poder sacar, de poder aprender, y pareciera que no avanzamos, pero no tenemos prisa. Lo importante es poder aprender lo que Dios tiene para con nosotros. El día de hoy solamente veremos 2 versículos, no vamos a avanzar tanto. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver versículo 9 y versículo 10. Yo le he titulado a esta enseñanza identidad y propósito. Hay 2 cosas que de repente en nuestra vida son esenciales y que de repente el mundo o en la sociedad que vivimos siempre está tratando de llevarte a decir quién eres. Hoy hay un problema incluso en la relación de la identidad, porque hay una gran distorsión de la identidad, que algunos se ven de una manera, otros se perciben de otra manera, hoy otros se creen de otra manera, y ha habido un conflicto en todas estas ideas o percepciones que la sociedad te quiere llevar a tener, ¿no? Increíble, estaba viendo el reporte de una persona que su identidad, según él, o se cree que es un animal, y ahora lo tratan como si fuera un animal, y eso es de repente cosas que uno ve y dice, ¿cómo puede ser posible? Bueno, la pregunta que podemos hacernos el día de hoy es, ¿cuál es mi identidad? Y cuando aprendemos a entender la identidad que tenemos en Cristo, me va a llevar a poder vivir de una mejor manera, poder tener clara nuestra manera de ver quién soy en Dios. El segundo conflicto que de repente nos encontramos es, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y estoy seguro que si no predicáramos el día de hoy, simplemente tomáramos el tiempo para preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu propósito en Dios? Muchos no sabrían qué decir. Muchos no sabrían cuál es su propósito. Muchos a lo mejor dirían, pues no sé, tengo que orar para ver qué Dios me dice. Y ese es algo que podemos hoy aclarar, no a través de lo que yo piense, sino a través de lo que la misma palabra de Dios nos quiere reflejar. Entonces, nuestra identidad y nuestro propósito lo vamos a ver claramente ahorita en el versículo 9 y versículo 10. Pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos hable, que tome el control de esta reunión y que Él sea hablando a nuestras vidas? Y tú dile, Dios, pues yo quiero conocer mi identidad, quiero conocer mi propósito, y háblame el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque en todo momento podemos venir a tu palabra, podemos aprender lo que nos quieres decir. Permite que toda distracción que pueda haber en mi vida el día de hoy pueda ser quitada completamente, que mi corazón, mi mente pueda estar centrada en tu palabra, y que a través de lo que hoy vamos a ver pueda entender mi identidad, mi propósito que tienes para con nosotros, Dios. Hoy háblanos, hoy abrázanos con tu amor, con tu Espíritu Santo, y permite que el poder de tu palabra pueda verse reflejado en mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para poder entender de lo que estamos hablando, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la iglesia. Vimos ahí en el versículo 4, vamos a leer unos versículos nada más para atrás para saber de qué estamos hablando y continuar. En versículo 4 y 5 dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La invitación que vimos la semana pasada era de acercarnos a Él, porque Él es la piedra viva. Y vimos claramente una piedra que ha sido desechada por los hombres. Dice ahí, mas para Dios esa piedra es escogida y es preciosa. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? De Cristo. Él es la piedra preciosa, una piedra escogida. Y nos llamaba a nosotros, nos invitaba la semana pasada a ser piedras vivas, dice, a ser edificados como una casa espiritual. Y hablamos de esto como iglesia. Somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo, y decía ahí, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si algo podemos entender y aprender, es que ese Cristo no solamente es precioso para Dios, sino también es precioso para cada uno de nosotros. ¿Para cuántos Cristo es precioso en sus vidas? Sí, es increíble, ¿no? Cómo uno puede enamorarse de Dios, de alguien que no hemos visto, pero que le conocemos y que hemos tenido relación con Él. ¿Cómo poder enamorarme de Él? Y siempre lo he dicho, nunca he encontrado una razón por la cual o enojarme con Dios, o alejarme de Dios, o rechazar a Dios. Cuando yo veo todo lo que ha hecho por mí, solamente tengo que decirle gracias y ver lo precioso que es para mi vida. Por eso cada vez que entonemos alabanza, cada vez que adoremos a Dios, tiene que haber una palabra de gratitud y una expresión de amor para nuestro Dios, que es precioso. Ahí, versículo 7. Vamos a brincarnos 2 versículos. O el 6 y el 7 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, esta cabeza, o esta piedra más bien, que es Cristo, es una piedra, dijimos, crucial. Una piedra que está sosteniendo todo. ¿Y qué dijimos? Si esa piedra se quita, todo el edificio se va a caer. Y vimos un ejemplo. Todos nos toparemos con esta piedra viva. Y hay 2 maneras. O esta piedra te hace crecer, caes en ella y creces, te edifica, o esta piedra acaba contigo. Porque dice el versículo 8: piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces, de la manera en que alguien va a encontrarse con esta piedra, es la manera en que va a vivir. Bueno, de la misma manera, de la manera en que tú te relacionas con Dios, con esta piedra, con Cristo, es la manera en que vas a entender cuál es tu identidad. Porque de la manera en que encuentras a Cristo en tu vida y te relacionas con Él, es la manera en que tú vas a vivir con Él. Entonces, la pregunta es: ¿quién somos según la palabra de Dios? Porque tengo que entender, hermanos, que nuestra naturaleza es diferente. Ya no puedo vivir como vivía antes. Hay algo importante en cada uno de nosotros. Dice el versículo 9 y versículo 10, que ahora sí son los que vamos a ver. Dice así: mas vosotros sois, aquí me habla de lo que nosotros somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, todo esto nosotros lo recibimos o lo tomamos
de Jesús. Decíamos ahorita, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha transformado completamente, que nos ha quitado nuestra condición de antes. Antes éramos hijos de desobediencia, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora, a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros podemos ser hijos de Él, llenos de bendiciones. Entonces, todas estas características que ahorita yo estaba mencionando, que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, todas estas características representaban al pueblo de Dios. Lo que hoy acabamos de leer tiene su enfoque en el Antiguo Testamento, pero ahora para nosotros esto se nos aplica y podemos entender algo. No quiere decir que Dios desechó a Israel y nos ha tomado a nosotros, sino quiere decir que ahora la iglesia se ha convertido o se puede considerar como un Israel espiritual. Y estas cosas que eran exclusivas para el pueblo de Israel, ahora nosotros las hemos recibido y las podemos tomar y vivir siempre y cuando estemos en Cristo. Veamos cada una de ellas. Ahí en el versículo 9, lo primero que me dice: mas vosotros sois linaje, ¿qué me dice ahí? Escogido. Y esto de linaje me habla de un parentesco, o me habla de una familia, de una descendencia, de cierto grupo de personas o general, ¿sí? Entonces, de repente uno no sabe de qué linaje viene cada uno de ustedes, ¿no? Algunos dicen que vienen del linaje real porque tienen sangre azul. ¿Cuántos de aquí tienen sangre azul? Uno levantó la mano. Los demás no se hagan, también se creen de sangre azul. Pero de repente uno puede decir: ¿a qué familia o qué linaje yo puedo pertenecer? Y no tiene que ver de repente con las familias que conocemos o algo, sino me habla de un linaje escogido. Me habla de un linaje espiritual. Y esto tiene que ver con aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Tenemos que entender que ahora que yo he venido a Cristo, mi vida cambia por completo. Mi condición espiritual cambia, mi manera física también cambia, y lo debemos de entender. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos para allá, por favor. Primera de Juan 1, 12 y 13 me dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o el derecho, o el privilegio, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Me dice ahí: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces lo que yo tengo que aprender y entender es que si yo le he recibido, si yo he creído en Él, eso me da una autoridad o una posición a mí de ser llamado hijo de Dios. Y tengo que entenderlo literalmente de esa manera. Dios nos escogió para ser sus hijos. Él nos ha adoptado y nos ha dado todos los derechos que tiene un hijo natural. ¿Quién es el hijo natural de Dios? Jesús. Entonces, los mismos derechos que Jesús tiene son los mismos derechos que ahora nosotros podemos tener en Jesús. Interesante, porque te puedes imaginar que tú fueras un día a adoptar a un niño, ¿sí? Vas a adoptar un hijo, vas a ver y vas a escoger entre todos los niños que hay. La pregunta sería: ¿a cuál niño escogerías? ¿Qué características tendría que tener un niño para que lo escogieras y lo adoptaras como tu hijo?
Alguien diría, bueno, agárralo güerito, ¿no es cierto? Pero no van a decir que sí, porque a lo mejor se descubren, ¿verdad? Pero agárralo güerito, ojalá tenga ojos de color, que sea inteligente, que sea bien portado. Y empezaríamos a decir cada una características que a veces ni nuestros hijos tienen, ¿verdad? Pero ahí quisieras tenerlo. Pero la pregunta es, ¿quién de ustedes agarrarían al que pareciera que fuera el peor niño entre todos de los que están en un lugar? Yo creo que nadie. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque cuando Dios te escogió, cuando Dios nos escogió, no nos escogió porque fuéramos lo mejor. La Biblia claramente dice que lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿qué hizo Dios? Lo escogió. El pueblo de Israel, Dios lo escogió no porque fuera el mejor pueblo, sino porque no había nada atractivo en él. Entonces Dios me habla del que Él nos ha escogido aun cuando no había nada bueno en nosotros. No quiere decir que cuando Dios te escogió se sacó la lotería, sino que Él agarra literalmente lo que no servía para mostrar su gloria. Es más, Dios nos escogió aunque no nos necesitaba. Dios no ocupaba al hombre. Dios no ocupa al hombre para nada. Dios podía volver a crear a otro Adán y otro Eva. Dios podía hacer cualquier cosa, pero sin embargo Él nos escogió. Mira lo que dice Efesios 1:4. Y creo que esto puede ayudar a aquellos que de repente se sienten que nadie los quiere, que nadie los acepta, que todos los odian y que mejor se comen un gusanito, decía por una canción, ¿verdad? Tienes que entender que eres especial porque Dios te ha escogido cuando no hay nada bueno en ti, ni en nosotros, en nadie. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Te ha escogido para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuál fue su propósito? Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ese es el punto importante, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras es, porque Él quiso. O sea, Él te escogió desde antes porque Él quiso. Estás aquí en la iglesia, conoces de Dios, estás en el camino de Él, eres un hijo de Él porque tú has creído, pero ha sido porque Él quiso. O sea, el hecho que seas cristiano, el hecho que creas, el hecho que estés aquí no es porque tú sí te portaste bien o porque sí le echas ganas, no. Él te ha traído porque Él quiso. Y eso me habla de su amor. Eso me habla de su voluntad, para que puedas entender algo. Estás aquí no como un rebote, porque de repente incluso dentro de la iglesia pensamos que es que el pastor o el grupo de alabanza o los líderes, esos son mejores que yo o tienen un mejor puesto que yo. No, todos somos iguales. Ni el pastor ni nadie servía como nadie de los que estaban en la congregación. Por eso Dios nos escogió, por eso Dios nos tomó, por eso Dios nos ha unido, porque es nuestro Padre, somos hermanos. ¿Y por qué lo hizo? Simplemente porque a Él se le dio la gana. Si regresamos una vez más ahí en la primera carta de Pedro, en el versículo 9, me dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y luego me dice otra característica, real sacerdocio. Y está formado, se juntan dos palabras en una misma idea. La primera palabra es real, y esto me habla de realeza, no real como que algo es mentira y esto es real, no. Real me habla de realeza. Sacerdocio, entendemos que es un sacerdote. Ambas palabras se juntan y se mezclan en una realidad que ahora como iglesia nosotros
tenemos. Mira lo que dice ahora Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9 y 10. Mira lo que dice. Esto tiene que ver con lo en el futuro, pero dice de esta manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿A quién le están diciendo esto? A Jesús. Mira lo que dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, de todo el mundo. Él ha comprado, Él ha redimido con su sangre para llevarlos a Dios. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, está hablando de la posición que Dios ha dado a su iglesia. Aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Cristo nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Ahora, estos conceptos, títulos, en el Antiguo Testamento estaban separados. O había reyes o había sacerdotes. No podía haber una persona que tuviera estos dos títulos. Algunos reyes de repente quisieron hacer la función de sacerdote y no les fue nada bien. Pero cuando aparece Jesús, cuando viene a esta tierra, Él es presentado como nuestro Rey de Reyes y nuestro sacerdote. En Él sí se cumplen estas dos funciones, y de una manera perfecta. Y en nosotros, al estar en Cristo, estas dos funciones se hacen plenamente claras en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Vinieron los sabios del oriente y trajeron unos presentes a Jesús. ¿Se acuerdan cuáles son esos presentes? Oro, incienso y mirra, ¿sí? El oro representaba esa realeza, ese título que a él se le entregaba porque era Rey de Reyes. Otro elemento que se le dio regalo es el incienso. El incienso tiene que ver en relación al rol del sacerdote en cada sacrificio, en cada rito que hacía en relación a su relación para con Dios y en la unión del pueblo con Dios. Y también la mirra era con lo que embalsamaban los cuerpos o se ungían cuando alguien moría, y anunciaba el sufrimiento y el padecimiento con que Cristo iba a padecer. Entonces, estos elementos están puestos en Jesús, porque sabemos realmente que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también Él es nuestro sacerdote, que a través de Él hemos sido acercados con Dios, que a través de Él podemos estar plenamente en su presencia. Y leyendo ahorita lo de Apocalipsis, me habla que un día, dice ahí, reinaremos con Él, ¿cierto? Dice, y reinaremos sobre la tierra. Pero algo que tengo que entender y que puedo aprender es que cuando me dice que un día reinaremos con Él, me habla del futuro. No habla del día de hoy, porque alguien pudiera decir: pastor, usted me dice que somos reyes y sacerdotes, pero yo no vivo como rey. Bueno, es que la enseñanza que de repente a veces nos dan en la Biblia, o no en la Biblia, no, en la iglesia, en las iglesias, es creer, pensar que somos un hijo de Dios, que somos como reyes y tenemos que vivir de esa manera. Pero no es así. O sea, tú viste la vida de Jesús cuando Él vino y Él no vivió como rey. Muchas veces Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Porque él no venía viviendo de una vida como rey, como muchas veces pensamos que nosotros tenemos que vivir. De repente escuchas donde es que tú eres el hijo de Dios, él es rey de reyes y tú tienes que vivir como rey, y pídele a Dios tu casa y pídele a Dios tu carro, y vas a viajar y vas a tener recursos, y de repente uno escucha cada cosa. De repente cuando se comparte, cuando Jesús tan claramente dijo que no hagamos tesoros en esta tierra. Tan claro es así. Porque yo tengo que entender que el reinado que Jesús me habla es un reinado diferente a lo que el mundo está viviendo el día de hoy. Cuando Jesús vino a este mundo, hablo de su reino. Jesús dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él empieza a hablar de cómo es su reino. Tú puedes verlo en los evangelios. En el Sermón del Monte empiezas a escuchar y ver cómo es el reino de nuestro Dios. Simplemente, Jesús es un rey que dejó su trono para dar su vida por sus enemigos. Y nosotros éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Jesús es un rey que obtuvo su reinado entregando su vida por cada uno de nosotros por amor. En Jesús vemos un rey que vino a servir y no ser servido. En Jesús vemos un rey que estuvo dispuesto a sufrir por los demás. Ese es el rey que nosotros creemos, el rey que le cantamos. Por eso cuando de repente que nos creemos que somos hijos del rey, bueno, que sí somos, pero queremos vivir como él, está mal el enfoque. Porque pensar para nosotros que vivir como un hijo de rey es pensar en tener recursos, tener dinero, viajar, tener placer, quizás no hacer nada, vivir de nuestras rentas, y nada tiene que ver con el reino de Cristo. El reino de Cristo es completamente diferente. Vino a servir, vino a dar su vida por nosotros, vino a ser desechado, despreciado, dispuesto a sufrir por cada uno de nosotros. Entonces nuestro reino, somos reyes juntamente con Cristo. Tenemos una herencia con Cristo, pero tengo que entender, hermanos, tu reino no es aquí y no es ahora. Y un día reinaremos con Él, pero no es ahorita, no es este el momento. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el reino de Dios en nuestros días. Cuando tú eres parte de Cristo, cuando tienes la misma identidad de Jesús, te tiene que pasar lo mismo que le pasó a Él. Vas a ser despreciado, desechado, vas a ser a lo mejor oprimido, dañado, lastimado. Porque así como Él vivió, nosotros viviremos de la misma manera. Y tengo que entender cuál es nuestro rol, hermanos. No somos de este lugar. Nuestro reino está en los cielos. Y así como Él se entregó, nos invita a que nosotros nos entreguemos por los demás. Y no es fácil. Así como Él vino a servir, Él te está invitando que estés dispuesto a servir a los demás. Así como Él amó a sus enemigos, hoy nos invita a amar a aquel que te lastima, que te daña, que te quita, que te roba. Aquel que te golpea, Dios te dice: pon tu mejilla otra vez. El reino por el cual nosotros nos basamos es muy diferente al que estamos viviendo el día de hoy. Es más, Jesús tan claro nos dice quién es el mayor en su reino. Si pensáramos el día de hoy, ¿quién es el mayor en el mundo en que vivimos? Pudiéramos decir el que tiene más, ¿no? Que tiene autoridad, el que gobierna.
Pero ¿quién es el mayor en el reino de Cristo? Según Jesús, el más pequeño de ellos. Entonces pareciera que el reino de Dios está al revés. No, no, es que Él piensa o él lo tiene establecido de una manera diferente. El que se hace el más pequeño, el que está dispuesto a dar su vida, a servir por los demás, para Dios Él es el más grande. El que se sacrifica por los demás, se entrega, eso es alguien que está viviendo como el reino de Dios. Entonces, eso es ser rey o ser reyes juntamente con Cristo. Sacerdote, otra característica de reyes y sacerdotes. Esto lo vimos la semana pasada, pero me habla alguien que ha sido elegido por Dios. Un sacerdote en el Antiguo Testamento, solamente Dios lo elegía, Dios lo llamaba. Tenía una función, era servir a Dios, ser un intermediario entre Dios y el pueblo y Dios. Nadie podía acercarse a Dios sino solamente era a través del sacerdote. Y él ofrecía sacrificios, él hacía toda la obra para que el hombre pudiera acercarse a Dios. El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y ella ofrecía los sacrificios o el sacrificio. Nosotros hemos sido llamados sacerdotes. ¿Por qué? Porque de la misma manera Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Y literalmente somos un instrumento de parte de Dios. ¿Para qué? Para interceder entre Dios y el hombre. Alguien va a decir, pues no que es Cristo, sí, pero al ser embajadores de Cristo, yo puedo ser el medio por el cual una persona pueda conocer a Cristo. Tú le hablas de Él, tú lo puedes llevar a Cristo, a que haga su oración de fe, llevarlo para que le conozca, le puedes capacitar, discipular, y te conviertes como un medio por el cual esa gente pueda acercarse a Jesús. U otras ocasiones puede ser un instrumento por el cual Dios te habla, para que a alguien de tus hermanos le puedas hablar y le puedas decir, ¿sabes qué? Dios me dio una palabra para ti, o Dios me está mostrando esto para ti, y te conviertes en un sacerdote, alguien que puede servir a Dios de una manera clara y específica. Entonces, el ser rey y el ser sacerdote es una realidad de nuestra vida. Ahora, a mí me llama la atención porque Dios te da un título de rey, así como Él, cuando eras esclavo. ¿Te puedes imaginar? Yo me ponía, digo, ¿cómo pudiera dar un ejemplo en relación a esto? Pero estamos hablando de una persona que era un esclavo, una persona que estaba perdido, una persona que no podía dejar de ser esclavo, una persona que tenía que, pues, ni un valor. Y de repente viene Dios y te dice, te cambia tu posición y te dice, ahora vas a ser rey, ahora vas a gobernar, ahora vas a dirigir, vas a regir también juntamente con Él, claro. Pero esto me habla de la posición que Él me ha puesto. Nosotros, estoy hablando de la iglesia, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, ahora Él nos ha hecho rey juntamente con Él. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta este momento? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, y también me dice que somos una nación santa. Y aquí donde me habla de una nación, está hablando de nuestra nacionalidad. Y yo no sé si para algunos les puede pegar esto, ¿verdad? Creo que todos aquí somos mexicanos. Bueno, tengo que decirte que si tuvieras oportunidad de cambiar tu nacionalidad, ¿a dónde te cambiarías? Algunos ya están pensando en el sueño americano, otros en el sueño europeo, otros dicen, no, yo soy buen mexicano. Bueno, si has nacido de nuevo, tienes que entender que ya no eres de este mundo. Y tienes que entender que nuestra nación es diferente a la que tenemos de México.
Y no quiero que te vayas a rasgar de las vestiduras y agarres una bandera y te vas a aventar como Juan Scooter y nada de eso, no. Pero tengo que entender, hermanos, estamos tan enfocados a este mundo, queriendo vivir como este mundo, cuando yo tengo que entender que si soy en Cristo, soy una nueva criatura y que Él me ha cambiado y mi nacionalidad está ahora en los cielos. ¿Cómo te das cuenta que una persona es un extranjero? Primero es como habla, ¿no es cierto? Si le empiezas a hablar y te empieza a hablar en inglés, dice, ah, caray, este no es de aquí. Pero si te habla en español, lo puedes identificar que tampoco, a lo mejor tampoco es de la región, ¿verdad? Si canta con una tonadita, chale, ya sabe para dónde es, ¿verdad? Y algunos son de los de arriba y otros de los de abajo, ¿verdad? Pero sale. Pero si de repente, y no quiero que insultar a nadie, pero a veces cantan, ¿cómo se llama? Así hablan. Cuando ellos dicen cómo hablamos nosotros, se ríen de que somos del norte, Iñor, ¿verdad? Y también, no pasa nada. Pero si de repente hablas con alguien y te dice, no, oye, parsa, y no sé qué bolote, y dice, ah, este no, tampoco es de aquí. Entonces, ¿cómo te das cuenta que alguien es extranjero? Muchas veces de cómo habla. O si no, también de lo que come, ¿no es cierto? Oye, es unas arepas, y tú dices, ah, caray, este tampoco es de aquí, ¿no? Unos guaraches o no sé, cualquier otra cosa no es de aquí. Cuando la manera en que alguien habla, que alguien come, se comporta, puedes darte cuenta de que no es de esta nacionalidad, que viene de otra parte. Bueno, de la misma manera, yo tengo que entender que si mi nacionalidad está en los cielos, mi hablar tiene que ser diferente. Mi vestir tiene que ser diferente. Mi manera de conducirme, de hablar, tiene que ser completamente diferente. Por eso Dios nos enseña en su palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que tengo que ser diferente a lo que el mundo hoy se está viviendo. Y creo que como iglesia, y puedo enfocarme a los jóvenes, tienes que entender esto. Muchas veces queremos tomar modas, ideología, forma de hablar como el mundo, queriendo ser in o estar adentro de lo que se vive, porque no, ahora te dicen que eres vintage, ¿verdad? Ya eres viejo, ya no entras, ya estás fuera de todo el contexto que hoy se habla. Pero nosotros como iglesia, muchachos, hermanos, iglesia en general, no puedes tratar de ser igual que el mundo. Tenemos que ser diferentes. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 verso 20-21. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, Él está a la diestra del Padre en los cielos. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, un día Dios te va a transformar este cuerpo. Este cuerpo de humillación va a ser transformado en un cuerpo como el de Cristo, semejante a su gloria. Seremos como Él. Y estando en esa condición, ahí sí estaremos en el reino de Dios completamente. Ahí sí viviremos con Él, estaremos con Él para siempre. Pero tengo que entender cuál es mi posición. Ahora soy un embajador, que estoy con una ciudadanía en los cielos, que soy semejante a Cristo, semejante a Él en mi naturaleza, pero viviendo en un territorio diferente. Por eso nosotros a Jesús le decimos que es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Por eso yo tengo que aprender a caminar, vivir, hablar y ser diferente. Por eso Romanos nos dice que no debemos de conformarnos a este mundo, a este siglo,
sino que tengo que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, hermano, entendamos. Amamos el mundo, probablemente. Bueno, hablando de la creación. Amamos nuestra nación, donde nacimos, México, somos patriotas. Como que ahorita nomás en el fútbol como que no lo hacemos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Pero nosotros pertenecemos a Cristo, a un reino diferente. Y tengo que vivir diferente. Tengo que hablar diferente. Nuestro idioma, ¿sabes cuál debe de ser? No va a decir en lenguas celestiales. No. Nuestro lenguaje tiene que ser gracia, gratitud, amor para con la gente. Oye, te están ofendiendo, perdónalos. Oye, te están insultando, déjalos, no saben lo que hacen. Están levantando algo contra ti. ¿Se dan cuenta que no es fácil? ¿Qué pasa cuando alguien está hablando mal de ti? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué haces? Normalmente te quieres bajar de la cruz y decirle: en el nombre de Cristo Jesús vas a entender el poder de Dios. Le dais sopa. Recibe. Es difícil, hermano, porque ¿qué harías si alguien te quiere robar? Lo más correcto de nosotros es decir: tengo que defender lo que es mío, lo que Dios me ha dado. Y Jesús dice todo lo contrario. Si te quieren quitarte la túnica, dale también la capa, o la capa, dale también la túnica. O sea, dale todo. Es tu enemigo, ora por él, bendícelos. Y te dice: para que seas perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es fácil lo que estamos leyendo, pero si realmente eres un cristiano, tu vida tiene que ser diferente. Pero ¿por qué me tengo que aguantar? Por la misma manera en que Jesús aguantó un azote y otro azote y otro azote, y lo golpearon y lo escupieron y le pusieron una corona de espinas y clavos, y él no abrió su boca. Ese es el rey que creemos. Ese es el rey en el cual pertenecemos. Ese es el evangelio, el idioma que tenemos que hacer. Porque si regreso ahí a Pedro, donde estamos leyendo, también me dice que además de ser reyes y sacerdotes, nación santa, me dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Tienes que entender, Él te ha comprado, Él te adquirió, le pertenecemos completamente a Él. Y Él nos compró a través de dar su vida, a través de dar su sangre. Y lo más loco es que nos compró dos veces. ¿Por qué? Porque le pertenecíamos a Él por cuanto Él nos ha creado. Éramos de Él. Pero por nuestro pecado nos desviamos, nos perdimos. Y Él pudo haber dicho: no, a ver, tranquilo, es mío, y se acabó. No, pero Él, además de reclamar que somos de Él, nos compra. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para aceptar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia la ganó Él a través de su sangre. Primera de Pedro 1:18 y 19. Vamos para allá. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y una vez más, ¿comprarías algo que no sirve? ¿Cuántas veces hemos comprado algo y vas a decir: ¿sabes qué? Te lo voy a regresar. No sirve. No hace lo que me estás diciendo. Te lo devuelvo. No sirve. Bueno, Él compró algo que no tenía valor.
Porque tú y yo, sin Cristo, estábamos condenados a una muerte eterna, a un sufrimiento para siempre. Y si íbamos a ese sufrimiento, era justo porque nosotros nos hemos portado mal. Es lo que merecíamos. Pero Él, por amor, porque Él quiso, estuvo dispuesto a comprarnos a través de su sangre, cuanto no valíamos, cuanto no había nada especial, por cuanto éramos sus enemigos. Él lo compró, mostrando el amor que hay hacia nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es clara. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Quién somos en Cristo? Pero ahora me habla del propósito. Ahí mismo en el versículo 9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí es donde Dios a toda la iglesia nos da un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado? Según este versículo, ¿cuál es el propósito? Que anunciéis las virtudes de aquel, o sea, de Dios, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿te das cuenta también que el propósito de tu vida no se basa en lo que tú quieres, en lo que tú deseas o en lo que tú sueñas? Que de repente te predican o te enseñan o uno dice: no, es que yo quiero vivir mi vida. Ah, bueno, si es tu vida, órale. Jesús dijo: el que quiere ganar su vida la va a perder, pero el que quiera perder su vida por mi causa, al final la va a ganar. El problema es que estamos viviendo en un mundo donde estamos peleando por mis sueños, por mis anhelos, por lo que yo quiero, por lo que yo siempre he deseado, porque hasta me han dicho que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo lo he querido hacer. Y tengo que entender algo: el propósito de nosotros no es hacer nuestra voluntad. El propósito no es vivir para mí mismo. El propósito que tenemos todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo es glorificar a Dios a través de mi vida. Eso es. ¿Y cómo lo voy a glorificar? Pues a través de la manera en que yo vivo. En este versículo que estamos leyendo dice: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Y esto es las virtudes de Dios. Tú puedes tomar tanto tiempo y no terminarías de ver todas las virtudes, todos los títulos y todo el poder que Dios tiene y su carácter que nos muestra en su palabra. Pero algunas virtudes que pudiéramos mencionarlas, ¿cuál es? Pues Él es grande en misericordia. Otra virtud es que Él es santo, que Él es bueno, que Él es amor, es justo, que Él es el creador de todo, que es soberano, que es grande, poderoso, supremo, que es fiel. Y bueno, pudiéramos estar hablando de tantas virtudes. Pero tú y yo somos llamados para anunciar a este mundo las virtudes de nuestro Rey, de nuestro Dios. Que le enseñemos a este mundo que tenemos un Dios misericordioso. Que le enseñemos a este mundo que es un Dios bueno, que es un Dios fiel, que es un Dios lleno de amor. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda conocer a nuestro Dios, para que pueda querer ser parte de su reino, para que puedan tener vida solamente a través de Él. ¿Y cómo puedo anunciar? Pues testificando a través de mi palabra y de mi vida. Vuelvo a decir, hermanos, nosotros somos un ejemplo de Cristo. Habrá mucha gente que nunca tendrá una Biblia en sus manos. Nunca. Y la única manera de conocer una Biblia va a ser a través de que vea tu vida. El problema es que muchas veces nuestro comportamiento no es igual al de nuestro Rey.
Por eso de repente hay esas frases que dicen: ¿y eres cristiano? ¿A poco ni sabía que eras cristiano? ¿A poco los cristianos hablan como tú? ¿A poco los cristianos hacen lo mismo que tú haces? Y nos entra la espiritualidad. Bueno, es que nadie es perfecto. Y nos justificamos cuando no mostramos realmente lo que somos. Y esto lo tengo que reflejar en mi trabajo, en mi familia, en mi entorno, en todo lo que somos y hacemos. Dios se tiene que reflejar y mostrar otra vez. En la manera en que hablamos vas a poder decir: ah, mira, él es colombiano. Ah, mira, él es americano. Ah, él no es de aquí, es de tal parte. La misma gente debería de conocer quién eres en tu comportamiento y en tu forma de hablar. Nosotros, dice ahí, que estábamos en tinieblas y hemos sido transformados o trasladados a su luz. Dice en Juan capítulo 8 versículo 12. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable? Todo es o solo es a través de Jesús. Solo Él puede transformar tu vida. Solamente Él puede hacer que tu vida sea diferente. Y leamos el último versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso es interesante porque me habla de lo que nosotros somos ahora y que antes no éramos. Porque antes no teníamos nada que ver con Dios. Nadie de aquí es judío, ¿verdad? Y no vale, bueno, yo tengo descendencia judía y según mi apellido y lo busqué. No somos de esa nación. Entonces, nosotros no tendríamos nada que ver con Dios. No tendríamos que ver nada con sus promesas. Estábamos lejos completamente. Estábamos alejados completamente de todo, porque solamente hay dos razones por las cuales no teníamos nada que ver. Número uno, porque el pueblo escogido era Israel y nosotros pues no somos nada con él. Y la segunda razón que no tenemos nada que ver con Dios es porque somos pecadores. Y al ser pecadores somos enemigos de Dios y menos me puedo acercar. Entonces Pedro claramente nos dice: quiero que entiendas quién eres ahora. Eres un linaje escogido. Eres un real sacerdocio. Eres una nación santa, apartada completamente para Dios. Un pueblo adquirido por Él, que va a anunciar lo bueno que es nuestro Dios. Y te dice: y eso que no eras nadie, pero ahora Dios te ha hecho su pueblo y eres parte de su familia. Por eso nosotros enseñamos claramente: no hay necesidad de judaizarnos, porque al momento dice Efesios que de los dos pueblos hizo uno, un solo pueblo. Dice ahí que no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y sabemos lo que es misericordia. Misericordia es no darte lo que mereces. No merecíamos ser su pueblo. No merecíamos que sea nuestro Padre. No merecíamos la salvación y la eternidad, pero ahora por su misericordia, la Biblia me dice que Dios es grande en misericordia. Ahora nosotros podemos tener todos estos beneficios. Y es tan grande la misericordia de Dios que no hay nadie que se quede afuera de Él. Recuerda que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a Él a través de su misericordia.
Ahora lo que somos, lo que tenemos, es gracias a su misericordia. Entonces yo creo que esto, de repente cuando enseñamos o hablamos que de repente hay enseñanzas motivadoras, esta debe ser una enseñanza motivadora para nosotros. Porque de repente tenemos una mala percepción de nuestra vida y pensamos que no hay valor en nosotros, que no somos importantes. Pero cuando tú lees lo que Dios te está diciendo de quien ahora eres en Cristo, debe de cambiar nuestra perspectiva. Ahora, no quiero que vaya a salir así como que, es que ahora soy rey, háganse a un lado. Súbditos, vengan y sírvenme, ¿verdad? No, nada de eso. Porque un día reinaremos, pero no es en este tiempo. Será cuando seamos glorificados a su imagen y semejanza. Ahora que nos toca servir, entregar nuestra vida, amar y mostrar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.